meternos de lleno en el tema que este fin de semana nos estremeció a todos, realmente el caso de la niña Ana Clara da Silva, que tenía 4 años, concurría al jardín de sus zonas. La maestra indicó que era una niña muy tierna, muy compañera. Sí, en la tarde del jueves, Ana Clara fue internada en estado de gravedad y dada la magnitud de los golpes se indicó su traslado a Montevideo, pero falleció a mitad de camino. La causa de la muerte fue un golpe en el abdomen que le rompió el duodeno y un riñón. Las pericias forenses demostraron que la niña era también abusada sexualmente y golpeada desde hacía mucho tiempo atrás. El padre biológico de Ana Clara denunció ante la Fiscalía la sospecha de malos tratos de parte del padrastro, quien fue imputado por homicidio muy especialmente agravado, abuso sexual y violencia doméstica y cumple prisión preventiva por el asesinato de la niña de 4 años. Su madre biológica también está en la cárcel por complicidad. Ambos fueron derivados a establecimientos penitenciarios de Montevideo. Hace unos meses se daba a conocer que se registra un caso de violencia severa a un menor de edad cada 2 horas y cuarto. Algo que verdaderamente nos puso en alerta y se hizo tangible con este caso en particular. Estamos recibiendo a la coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, la educadora social María Elena Miraji, para conocer cómo se está trabajando y acompañando el entorno ahora, porque es lo que queda de Ana Clara. Bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, en las últimas horas se conoció que el padrastro de Ana Clara tenía 2 denuncias por violencia doméstica y que la pequeña estaba faltando a la escuela por una rotura de clavícula. La pregunta es, ¿no se realiza un seguimiento de las denuncias cuando hay menores que estén vinculados? Sí, en este caso concreto, por la información que nosotros tenemos tanto de Fiscalía como Ministerio del Interior, no había ninguna denuncia referida al tema de la niña. La última denuncia que tenía el perpetrador, el homicida, fue en el 2015 a partir de otra pareja. De la ex mujer de de él, digamos. De él, ahí está. Que fue una denuncia que llegó al juzgado efectivamente y que no hubo, después no sé cuáles fueron las medidas en el 2015, pero no hubo ninguna denuncia referida a la situación de los niños ni de su pareja. Si bien tenemos conocimiento de que hubo una situación de violencia de género, en realidad que tuvo conocimiento que en un principio la mamá de Ana Clara fue a denunciar, pero que después retiró la denuncia. María Elena, ¿sucede habitualmente que en las denuncias, en la mayoría de las denuncias de violencia doméstica, quedan invisibilizados los niños que también padecen esa situación como espectadores o quizás también involucrados, pero que no se hace la denuncia por ellos? Totalmente, yo creo que eso fue un camino que por lo menos los que trabajamos con infancia tuvimos que transitar, y lo digo bien, una lucha que tuvimos que plantear, que era que cuando hay violencia de género hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Eso es una conceptualización que como país recién hace 3 o 4 años lo estamos pudiendo abordar en conjunto con, en realidad, con mujeres y con realidad el movimiento femenino y la gente que trabaja en situaciones de violencia de género, porque en definitiva también creo que ahora hubo un avance. El Poder Judicial también planteaba que los niños eran víctimas como de segunda categoría o indirectas de la violencia de género. ¿En qué sentido? En el sentido de que como no la recibían, porque tenemos como una lógica de que si uno no recibe la violencia directamente, físicamente, no está recibiendo la violencia. A veces es hasta peor, ¿no? Exactamente. Ser espectador. Exactamente, y más cuando en definitiva vos ves que tus progenitores o que están agrediendo, por lo general es a tu mamá, digo, lo que implica desde el punto de vista de un niño poder vivir esa situación de violencia y la resolución de conflictos de forma violenta. Eso es una conceptualización que ahora estamos hablando de violencia de género y generación, y que cuando presentamos los datos, en realidad, y cuando presentamos las situaciones al Poder Judicial, englobamos la violencia. Porque también nos pasaba que a veces nosotros trabajamos, los que trabajamos con niños y adolescentes, a veces en las casas también. Nosotros siempre que trabajamos con niños y adolescentes, es que sí tenemos que trabajar con la familia, es imposible no hacerlo, claro. Y nosotros no podemos omitir si hay violencia de género en esa familia, porque es parte de la vida cotidiana de esos niños y esos adolescentes. Y en este caso, ¿tenés la sensación de que falló algún procedimiento, de que algo se podría haber hecho diferente? En realidad nosotros, sobre todo en el centro educativo, se planteó que no hubo ninguna detección. Nosotros se ha capacitado y protocolos, mapas de ruta, que no hubo ninguna detección sobre la situación. El tema es que aparte del centro educativo nosotros debemos plantearnos qué es lo que pasa con la familia ampliada, que en definitiva posiblemente sean como los que tengan mayor contacto. Y también si los niños, y sobre todo los niños más chiquitos, pueden
y cómo pueden en alguna medida plantear su situación de violencia. Porque nosotros como adultos pensamos que un niño se va a sentar y nos va a decir, nosotros estamos recibiendo violencia de género, estoy siendo abusada, y los niños no se comunican Son otros jamás de esa indicios. manera. Son otros indicadores y para eso tenemos que tener a los técnicos capacitados. Lo que plantea la gente ¿Cómo es, perdón, en este Sí. caso del CAIF en concreto? Porque los No, es CAIF un centro. son muy disímiles. En este caso, como tiene 4 años, no es un CAIF, es un jardín de primaria. Ya es un jardín de primaria. Porque tiene 4 años. Este CAIF Entonces ahora es hasta cambió, los 3. claro, Exactamente. entonces exacto. debe haber cambiado de centro educativo este año. Exactamente, esa niña. es hasta los 3 años, exactamente. ¿Había ido a CAIF? ¿Eso se Exactamente, sí, tiene un registro en el CAIF, pero no se detectó ninguna situación, ni aparentemente la niña había verbalizado. Debemos decir también que nosotros, por primera vez en mayo de este año, pudimos presentar una guía o nos planteamos la necesidad de una guía de violencia hacia 0 a 3 años. Nosotros teníamos protocolos para enseñanza primaria, para enseñanza secundaria, pero no teníamos la cobertura que hoy tiene el país de más de 60.000 niños de 0 a 3 años. Increíblemente no, para los que trabajamos con violencia no, pero nos dimos cuenta que necesitábamos herramientas y presentamos una guía de abordaje y de atención para darle a los técnicos que tienen la atención directa elementos para poder detectar en esa franja etaria que es tan peligrosa la situación de violencia y que tienen que también ver cuáles son los síntomas, porque en definitiva esos niños no verbalizan como nosotros Igual esa pensamos. esa guía se repartió, Y se está capacitando. Y se está capacitando para usarla. Exacto. Y está colgada en la web, cualquiera lo puede. Súper bienvenida la guía, pero igual llama la atención, ¿no? Que a una niña que estaba faltando porque se le había roto la clavícula, que ya la estaban golpeando, que además había abuso sexual, que Sí. no hubiera ningún indicio. ¿Sabes a qué voy acotando eso que vos decís? Los niños deben de tener atención pediátrica por lo menos anualmente, ¿no? Los Totalmente. controles también. Un control. Totalmente, es verdad. ¿Qué pasó? ¿La doctora no la examinó? Porque si estamos O no hablando la llevaban, de capaz, un a los abuso controles. sexual, si estamos hablando de un abuso sexual, y cuando vos llevas a un hijo pequeño, hay ¿verdad? Un examen pormenorizado de la criatura, desde la piel, realizan todo al niño. Totalmente. Eso me llama la atención también. En realidad, nosotros ahora recién se formalizó, recién vamos a tener como las pericias para ver en realidad cuáles son los elementos físicos que tenía con respecto al tema del abuso sexual, porque que el abuso sexual, ahora es de tarde, digo, no siempre en los niños se da como nosotros pensamos Sí, que puede claro, ser un claro, abuso sexual. claro, claro. Entonces, eso se está viendo y también a través del tiempo, en realidad. Lo que plantean los maestros es que no hubo ningún indicio y con respecto al sector salud, ella estaba atendida en el sector privado. Sí. Cuando se fracturó la clavícula, la llevaron, la secharon, de repente ahí, en definitiva, Suele pasar no hubo- también, una fractura de clavícula no tiene por qué estar asociado, pasa Exacto, mucho, no claro. sé, Claro, no compañía necesariamente. le pasó saltando Sí. en una cama Lo- elástica. Sí, lo yo que me la pasa que- fracturé de niña. de Claro, hecho. lo que pasa A que esa lo que edad, nosotros siempre también. tenemos que ver en esos casos es justamente el contexto. Y yo me remito también al contexto familiar, porque el contexto familiar es bien importante porque son en definitiva los que conviven y que pueden tener elementos en realidad de lo que estaba pasando en la familia. Por ejemplo, el aislamiento con respecto al tema del padre. Claro. Nosotros sabemos que las situaciones de violencia, el aislamiento, así sea de género o de los niños, es muy grande. Cuando nosotros... Del padre biológico, Claro, del decimos, padre ¿no? biológico. Que no le permitían verla. Exactamente. En definitiva, ahí también hay que decirle, porque a veces la gente no ejerce sus derechos porque no los conoce. Eso también es parte, y es parte de nuestra misión hacerlos conocer, que hoy uno puede ir a denunciar a la Fiscalía a partir del nuevo CPP, que no tiene por qué ir al Ministerio Interior, que puede ir al juzgado, pedir una tenencia provisoria, pedir en realidad que se pueda investigar, haberse acercado a la escuela y decir, bueno, a mí me está pasando esto. De hecho, hay padres organizados Totalmente. que están tratando de luchar por sus derechos en ese sentido. ¿no? Claro, Que- pero una familia que en definitiva tiene una situación o que sospecha, Pero una abuela, un el tío- padre había denunciado en fiscalía. Nosotros eso no la Eso unidad de salió víctimas- y eso, digamos, lo vimos como Yo información. sé que el padre es el que hace la denuncia a partir de la muerte de la niña, eso es clarísimo. Es el padre que cuando fue a le, partir del que le avisan fallecimiento. en realidad que la niña falleció, hace la denuncia judicial y a partir de ahí es que se hace la autopsia. Ah, fue después, y después. se genera. Más allá de eso, acá, a ver, los únicos culpables son las dos personas que en definitiva maltrataron y asesinaron a esta niña y que en definitiva nosotros que trabajamos en esto es como muy duro, es como la violencia más extrema.
bueno, cualquier violencia, pero en este caso es la violencia más extrema, que se cruza con abuso sexual, que debe ser de las violencias peores que podemos sufrir, y nada menos que lo que llevaron a la muerte, que fue un golpe de puño en el estómago. Entonces, en realidad, para nosotros que trabajamos con esto y que reportamos 4.131 situaciones, estos son casos extremos, pero son casos que en esa franja etaria se pueden dar a partir de un solo golpe. Claro. Porque nosotros tenemos que medir la relación, la simetría, no solo de poder, sino hasta física, entre un niño de 2, 3, 4 y 5 años con un adulto. María Elena, una cosa también que no colabora en nada con esto es que por lo general, por lo menos estadísticamente, tengo entendido que estos casos siempre se dan en el entorno familiar, Totalmente. que los abusadores, los maltratadores son familiares, son conocidos, entonces también el niño tiene como naturalizada esta situación, lo que hace más difícil que denuncie o que hable del tema, quizás, y también que el resto de la familia note qué es lo que está pasando, ¿no? Porque uno tiende a estar rodeada de gente en la que confía. Sí, aparte que debían ser quienes nos deberían proteger. Entonces, para Exacto. los niños, el mensaje también es muy confuso. Nosotros tenemos que el 93% de las situaciones que nosotros atendemos, que es distinto a denuncias, estos son casos que se atendieron efectivamente, son familiares directos. Son padre, biológico, padrastro o también madre, en realidad que ejercieron violencia hacia esos niños. Y en realidad lo que nosotros podemos decir es que el entorno familiar a veces puede llegar a darse cuenta y a conocer o a ver determinada sintomatología. La mayoría, también hay que decir que la mayoría de las situaciones que nosotros recibimos son justamente de los centros educativos. Los centros educativos son la caja de resonancia de las situaciones de violencia y donde los niños muchas veces o los adolescentes buscan un tercero que no está dentro del entorno familiar para poder expresar. Los niños más chicos dicen palabras sueltas a las cuales nosotros como técnicos tenemos que tener la capacidad de escucha. A veces dicen cosas sueltas en un momento en que están jugando. ¿Cómo y qué? Pueden decir, papá tocó, me pegó, pasó, pero de forma... Entonces nosotros a los técnicos, cuando capacitamos, decimos, los informes técnicos no pueden ser de interpretación, tiene que ser la palabra textual, aunque sea como incoherente que dijo los niños, en entrecomillado, porque eso es lo que nos va a ayudar, en definitiva, a todo lo que es el proceso judicial. Saltan los dibujos también, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Hay determinadas técnicas que a partir de eso, cuando los niños hacen dibujos que en definitiva denotan una sexualización mayor a la que deberían tener por su edad o imágenes que no dan cuenta, y eso nos pasa, de la edad que tienen o de los juegos que podrían hacer, sin lugar a dudas es un llamado de alerta. También es cierto que a nosotros como sociedad nos cuesta mucho asumirnos en la situación de esta violencia que tenemos hacia nuestra infancia, que es un tema global, pero a nosotros lo que nos interesa es que sea en Uruguay, en realidad, lo que sea global no. Y en definitiva es cómo nosotros dejamos de naturalizar, digamos, el disciplinamiento violento hacia los niños y pasamos a tener relaciones, no de abuso de poder, sino relaciones más sanas y de afecto. Yo sé que eso es como una especie de cuestión así global y eso, pero a mí la cuestión está de implicar como responsable a la familia o al entorno cercano, me parece, no solo solamente, en general, me parece que hay que tomarlo con pinzas. Es muy difícil de darse cuenta, no es tan fácil. Estoy de acuerdo. Y a mí me parece que en realidad el que se tiene que hacer cargo de esto es el Estado, de alguna manera, más. Es que el Estado no puede, el tema de, yo estoy de acuerdo que aparte porque las familias tienen muchas vulnerabilidades, no solamente la vulnerabilidad de la violencia, eso también es cierto. Lo que yo te digo es que en definitiva cuando es intrafamiliar, si en realidad no hay ninguna capacidad de romper ese círculo de silencio, el Estado no puede entrar. El Estado muchas veces entra más a los sectores vulnerables por otros motivos, por otras vulnerabilidades, y donde nosotros empezamos a captar las violencias, entrás porque, entre otras cosas, los sectores más vulnerables necesitan de la asistencia del Estado y, sin embargo, tenemos situaciones, por lo menos que se ven en el consultorio, de sectores o de extracciones sociales diferentes, donde ahí, de repente, a nosotros cuando nos llaman para consultar, por ejemplo, clase media, media alta, lo que nos preguntan por lo general no es en la necesidad de terapeutas, sino, por ejemplo, en el asesoramiento jurídico que puedan tener para presentar situaciones. Claro.